al ratito después, inmediatamente. ¿Ya vamos? Ya, espérate, yo voy primero. Ya, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? David Larrondo Fonseca por acá. Estás escuchando Emergencia 24/7. Quiero agradecer a todas las personas que nos han contactado a través de las redes sociales, a aquellos que han compartido los episodios que más les han gustado del podcast hasta este momento. En esta oportunidad vamos a tener un episodio muy interesante. Analizamos una situación clínica junto a dos amigos, Ignacio Moscoso y Matías Boza. Espero que este episodio sea de tu completo agrado, para que lo puedas compartir tal vez con alguien que aún no escucha este podcast. Te invito nuevamente para que te puedas suscribir ahí en la plataforma donde nos estás escuchando. Sin más preámbulo entonces, dejo con ustedes el episodio de hoy. 1, 2, 3. ¡Súbele, Nacho! Súbele, Raúl, y sin musiquita, sin nada. No, porque es que... ¿O queréis que le ponga música? No, así nomás está bien. Porque después se le pone. En la edición. Es que sí. Ya, entonces... Queda mejor. Porque si lo ponemos ahora, puede quedar grabado sobre... Hay que entiendo. jugar como con el... Perfecto. Pero como vamos a el hacer timing. una pequeña cortina. No, Bueno. si le puedo poner la cortina igual, pero va a quedar... Bueno, yo debo decir que es mi primera participación real en un podcast o en un pseudo post. ¿Cómo se llama esto que vamos a hacer? Un podcast. Un episodio de podcast. Exactamente. Excelente. Me siento un afortunado de poder estar participando en la contingencia de la entrega de contenido de audio a través de una plataforma como esta. Oye, pero si muchas personas nos siguen, Sí. hay varias personas que nos están siguiendo. Así que sí, estamos participando en la entrega de contenido. Mati, ponte de este lado para que salgáis en el... Para allá. Bueno, espero que mi participación en esta oportunidad haga que la gente no se salga a los 3 minutos y abandone el podcast y lo pueda terminar de escuchar completo. Me imagino que va a ser un episodio no muy grande, no muy largo y vamos a entregar un contenido real, un suceso Paranormal. un suceso paroxístico suscitado en un compañero de labores. Exactamente. En este super mega hiper episodio estamos con el gran Ignacio Moscoso Muchas gracias. y el gran Matías Boza. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Hace calor hoy día en la ciudad. Turno de domingo, largo. Hace calor en la ciudad, pero estamos bien, con mucho ánimo y con mucha energía. Eso. Yo creo que ya a esta altura los oyentes se dieron cuenta. Los 3 que siguen después de... Las 3 personas que nos están escuchando ya se dieron cuenta que estamos con energía y con ánimo. Excelente. Recién comidos. No podíamos estar en un mejor escenario. Excelente. Oye, vamos a conversar sobre una situación clínica que tuvimos y que nos pareció interesante de poder analizar. Ajá. A ver, Ignacio, si tú nos contáis primero... no estamos adelantando. Pero está bien. Preséntate. Bueno, soy Ignacio Moscoso, soy enfermero de profesión y aquí estamos participando en este improvisado episodio de podcast. Bueno, a la persona suscrita que queda en el show, por favor, no se salga. Sí, no se salga, por favor, llegue hasta el final. Nacho, ¿dónde has trabajado tú? ¿Se puede decir Sí, eso? sí, dale. Perfecto. Bueno, inicialmente tuve formación en un servicio de urgencia, en el Hospital Barros Luco Trudeau. ¿Ya? Ya es un servicio de urgencia que abarca muchas comunas muy grandes, con harta cantidad de población adulta mayor, y una referencia también para muchos sectores del sur del país. Considerado, bueno, no considerado, pero el hecho del segundo hospital más grande de Chile, después del hospital de Concepción, ¿cierto? Por lo tanto es un importante centro de referencia a nivel nacional y cuenta con todas las especialidades para poder brindarle cuidado y atención a la comunidad. Bien, súper. ¿Y ahora dónde estáis trabajando? Ahora me desempeño como reanimador en el SAMU Metropolitano, sí, y entre medio también algunas otras cositas por ahí, ¿Cómo qué? como algunos turnos part-time en la atención prehospitalaria de la Privatemia, en la ayuda. No sé si podríamos decirlo, pero en la ayuda, en su traducción literal.
Pero bien, y tú haces instrucción también. Sí, hago instrucción para 2 programas, un programa de la AJA, la CLS, y un programa de la AMT para PHTLS. Perfecto, súper. ¿Y en qué centro de entrenamiento estáis trabajando? En CEFAP. En Cefap. En CEFAP, sí, ahí nos desempeñamos para esos 2 programas. Bien, súper. ¿Y te gusta? Muy entretenido, siento que es una buena forma de poder llegar a la comunidad. Quizás de manera indirecta, pero a través de otros profesionales poder entregar la habilidad y los conocimientos para poder brindar una buena atención. Buena, bien. Y Mati, tú también, preséntate por favor, cuéntanos. Bueno, Matías Bozo es mi nombre, enfermero de profesión. Anteriormente trabajé en el Hospital de la Florida y actualmente me desempeño también trabajando en el SAMU Metropolitano junto con Ignacio. Al igual que Ignacio, somos instructores ACLS y BLS también. Así que igual hay un poquito la vuelta completa en cuanto a la práctica y también a la parte como pedagógica de lo que es ACLS y de lo que se ve también en el prehospitalario. Bien, súper. Y con estos grandes invitados en Emergencia 24/7, vamos a analizar una situación clínica. Nacho, si tú nos podés contar a qué situación clínica la vamos a enfrentar y vamos a hacer un desglose general de ella para llegar al manejo en específico de algunas cosas que se fueron dando en la situación clínica. Sí, respondimos a la inquietud de un compañero de labores que habría estado en reposo, 24 años, masculino, sin antecedentes mórbidos conocidos. Fumador. Fumador, sí, bueno para la energética, que habría estado en reposo y habría presentado sensación de palpitación, ¿cierto? Y sudoración profusa. Le llamó profundamente la atención, él como medida inicial se fue a dar una ducha fresca pensando que podía haber sido que hacía pocos minutos había estado expuesto al sol. Pero efectivamente la sensación de palpitación no se dio, así que decidió consultar. Llamó al 131. Llamó al 131, sí. Bien, lo que es interesante, con eso los voy a linkear con un episodio anterior que hice del podcast, que si no lo han escuchado, los invito para que lo puedan escuchar, que es en relación a la evaluación clínica. Porque cuando nos enfrentamos a nuestro compañero, él estaba alerta, no tenía dificultad ventilatoria, pero sí en su aspecto estaba muy rubicundo, diaforético. Profusamente diaforético. Sí, muy diaforético. Y con algo de vasoconstricción en el lecho unguial. Entonces, esas cosas, como lo vimos en el episodio de la evaluación clínica, nos tienen que encender nuestra alarma. En realidad es cómo vamos a enfrentar al paciente. Si un paciente no es para estratificarlo si es que está como estable o inestable, pero sí hay alteraciones, al menos en esto que conocemos como el ABC, en la parte de la circulación. Y me gustaría que pudiéramos tal vez hablar un poquito de eso en relación a los hallazgos que fuimos teniendo con este paciente. Es decir, lo pudimos sentar, hicimos una breve encuesta mientras evaluábamos estas cosas y le hicimos un monitoreo. ¿Qué fue lo que nos encontramos en el monitoreo? Bueno, en el monitoreo, dentro de su control de signos vitales, normal, no llamaban mucho la atención. Sí, una taquicardia de 190 latidos por minuto que definitivamente nos levantó la bandera roja, ¿cierto? Y podíamos observar en el trazado electrocardiográfico una taquicardia de complejo estrecho que después, posteriormente, con un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿cierto? Pudimos definir quizás de mejor manera y poder darle un nombre a esa taquicardia. Perfecto. Si hay alguien que nos está escuchando y tal vez le complica identificar los ritmos rápidos, porque a todos en algún momento logran identificar los ritmos rápidos, ¿cuáles podrían ser las instancias o qué taquiarritmias podríamos nosotros tener en lo que estamos hablando? Un hombre joven de 24 años que tiene inicio súbito y logramos ver un QRS estrecho. ¿Cuáles son las que sí o sí tendríamos que pensar que pudiesen estar detrás de este cuadro clínico? Sí, yo creo que es súpermente importante quizás poder identificar cuál puede ser la taquicardia que presenta la persona, ¿cierto? Pero más allá de eso creo que es sumamente importante poder identificar, y tal como lo dicen los algoritmos, ¿cierto? de este programa de ACLS, de poder identificar primero que si es una taquicardia o no, ¿cierto? Y si es que esta taquicardia representa algún tipo de alteración. Que es importante, creo yo, evaluar al momento de la taquicardia la morfología de su QRS, ¿cierto? Si nos enfrentamos a una que es de QRS ancho o de QRS estrecho,
y si es regular o irregular. ¿Ya? Siento que no necesitamos mayor información y a lo mejor en ese contexto no es necesario poder identificar y darle un nombre a esa taquicardia. Pero sí es sumamente interesante que en el contexto prehospitalario podamos ser capaces de identificar lo que acabo de nombrar y poder identificar si es que representa alguna inestabilidad para esta persona, ¿ya? Porque definitivamente el tratamiento o la línea que vamos a abordar va a ser totalmente diferente si es que está estable o está inestable. Perfecto. A ver, Mati, si podemos profundizar entonces ya que el Ignacio no me pescó con ponerle nombre a la taquiarritmia, como yo soy porfiado, vamos a volver a eso al final, pero ya que me tiró por el lado, ¿cuáles son los signos de estabilidad o inestabilidad que nos propone la estructura del ACLS, pero más allá que lo proponga la estructura de un programa determinado, son importantes para poder determinar la línea de acción? Y por eso que tal vez tiene razón el Ignacio, la pregunta no era la mejor, había que lograr identificar si es que este ritmo rápido logra o genera signos de estabilidad o inestabilidad, ¿ya? ¿Y cuáles son esos signos? A ver si podemos conversar de aquello. Bueno, los signos de inestabilidad son hipotensión. En este caso el paciente está hipotenso, este no era el caso. La presión arterial creo que era de 150 con 95 la inicial. ¿Qué más? Tenemos el estado mental alterado del paciente, que también es de los signos de inestabilidad. Signos de shock también, molestia torácica y por último la insuficiencia cardíaca aguda, que ahí David lo estaba ocultando y viendo si acaso cumplía con alguno de estos parámetros de inestabilidad. Que si bien el ACLS te dice que si tenías 2 de estos parámetros, el paciente ya está inestable. Afortunadamente nuestro compañero no tenía ningún parámetro de inestabilidad, por lo tanto dice el algoritmo que continúes derechamente hacia abajo, ¿cierto? O sea, obviamente igual midiendo el QRS, si el QRS es mayor a 0.12 segundos, va a tomar los lineamientos que te dice la AJA en este caso. Y en Bien. este caso comenzamos le damos con la terapia al tiro, ¿no? ¿O vamos Sí, por partes? a mí me ¿Sí? gustaría, porque finalmente, y para ir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado, teníamos una buena evaluación primaria donde había un signo de alarma al menos en la apariencia y la circulación de nuestro compañero. Luego identificamos un ritmo rápido de QRS estrecho y lo contrastamos contra los signos de inestabilidad, los cuales no teníamos ninguno. O sea, sí, la verdad podría haber sido ¿La molestia? uno, así ¿La como molestia tal vez la sudoración Sí. profusa, como que por ahí podría haber ido, pero no había más signos de inestabilidad que poder agregar con el paciente. Claro, a mí me gustaría agregar ahí quizá un punto de que, claro, uno tiene esos criterios de inestabilidad, pero siento que uno tiene que contextualizar mucho estas cosas al real estado clínico de un paciente, a esa quizá a la primera impresión que nos da al verlo, ¿cierto? El aspecto que tiene. Y como dices tú, efectivamente quizás podría haber representado quizás alguno de esos criterios, pero a mí no me parece tanto. Ya era un mediodía súper caluroso. Yo creo que todos los que estábamos ahí en ese escenario Estábamos estábamos algo diaforéticos, ¿ya? Algunos más rubicundos que otros, ¿ya? Pero sí es importante considerar que y hacer llevar esos criterios, ¿cierto? Llevar esos parámetros a la condición clínica real que nosotros podemos observar en el paciente. Y en ese contexto, la primera impresión que nos da es sumamente importante. En lo personal, a mí no me parecía que pudiese representar como un signo clínico de al menos un criterio de inestabilidad. Ya. ¿Sí? O sea, entró riéndose, de hecho. Entró tirando la talla al compañero, Sí. pero Igual después estaba súper asustado. está asustado. Después lo vimos en su rostro. Sí. Bien, entonces antes de ir al tratamiento, sigamos describiendo las cosas que hicimos nosotros, porque le empezamos a dar algo de soporte y también tomamos algunos exámenes al pie de la cama, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, luego del monitoreo decidimos, bien, este enfermo que sí o sí requiere un electrocardiograma para confirmar, y ahora sí voy a ponerle un título al ataque arritmia que estábamos viendo, y decidimos también establecer una primera instancia de tratamiento y un acceso vascular. ¿Por qué es importante tomarle un electrocardiograma? ¿O ustedes no consideraban que era importante el electro? No Yo sé, creo que discutamos tal vez un poco siempre eso. va a ser importante medir un electrocardiograma de dos derivaciones en medida que las condiciones clínicas del paciente lo permitan. Si su condición es extremadamente inestable, yo creo que con la información que nos entrega la monitorización es suficiente como para poder tomar la decisión y seguir una línea de tratamiento. Pero si las condiciones lo permiten, siempre va a ser bueno poder medir un electrocardiograma para poder hacer una correcta lectura de lo que está pasando en ese corazón.
De todas maneras, el electrocardiograma fijo sí o sí, casi como un gol estándar en la evaluación de este tipo de pacientes. Mati, ¿tú qué opinas del No, electro? sí, el electro yo. Siempre. La verdad es que Nacho ahí dijo todo. Y ahora si quieres ponerle nombre, dilo por favor, David. Di que a qué ritmo nos enfrentamos. No, todavía no, voy a dejar el suspenso. No, profundizar en eso, del electrocardiograma. O sea, si ya tú determinaste, estamos hablando de ritmos rápidos, pero creo que aplica para todos los enfermos. Que es un enfermo estable. Ujú. Estábamos ahí que tiene un signo o no, signo de inestabilidad, pero solamente uno y el resto está compensado. El electrocardiograma va de por sí, porque hay un montón de cosas que uno puede identificar más allá de alteraciones isquémicas que uno es la primera que piensa, pero conducciones atrioventriculares, ver en definitiva un panorama general del corazón es súper determinante. Y también pueden venir otros hallazgos que de pronto nosotros no buscamos siempre, pero alteraciones electrolíticas del ácido base, todo se va a transformar en definitiva el electrocardiograma y nos va a dar mucho más amplitud para esclarecer el diagnóstico y el soporte que le vamos a dar en definitiva al paciente. Quizá un muy buen ejemplo para poder graficar cuán importante es tomar un electrocardiograma es que si nos enfrentamos quizás a este mismo paciente en las mismas condiciones estables, pero con una taquicardia de complejo ancho. Claro. Entonces, en ese contexto es sumamente importante poder hacer la medición de un electrocardiograma para ver que efectivamente cuál es la taquicardia que subyace al ritmo que estamos viendo. Claro. Y poder hacer una buena interpretación con un electrocardiograma siempre de 12 derivados. Bien, entonces en el resumen corto, en 3 conceptos: buena evaluación primaria, sí o sí contrastar con los signos de inestabilidad y comprobarlo con lo que estamos viendo en el monitoreo, y un electro si el paciente está Si es que estable las y si condiciones tenemos lo todo, permiten, por supuesto, un el electro tiene que ir sí o electrocardiograma. sí. Sí. Ya, Nacho, di tú a qué tenía finalmente nuestro compañero. Bueno, definimos con el electrocardiograma que nuestro compañero presentaba un episodio de taquicardia paroxística supraventricular. ¿Sí? Quizá morfológicamente no tan claro o no tan típico como uno lo puede ver habitualmente, pero sí, efectivamente, no se podía observar claramente la presencia de una onda P bien definida. Ya acompañado, por supuesto, con la frecuencia cardíaca que nos apoyaba mucho la hipótesis Sí. diagnóstica. Que nos Ya, bajó de por 170. sobre los 170, 180 latidos por minuto, entonces apoyaba nuestra hipótesis diagnóstica inicial de que efectivamente estaba cursando con una taquicardia supraventricular. Sí, en ese momento, y estoy de acuerdo contigo, de que tal vez lo inicial no es establecer un diagnóstico, pero también hay que pensar en otras instancias que podrían provocar los mismos síntomas. Y de correrse estrecho, sí o sí, tendríamos que pensar en una C por FA o una arritmia cardíaca por fibrilación auricular. El flutter también podría estar presente, incluso una taquicardia auricular multifocal, etcétera. Y la taquicardia sinusal también podría haber estado presente la taquicardia sinusal. Que son algunas de las que podríamos estar ahí y que tal vez deberíamos tener algunos elementos para poder discriminarla. Pero esta era estrecha, no se le observaba la onda P, no tenía Regular. modificación Regular. con ningún tipo de la actividad. De hecho, Matías le hizo maniobras vagales y no hubo ningún tipo de respuesta Exacto. frente a aquello. Y en la anamnesis tampoco no había como un factor desencadenante que uno dijera, sí, efectivamente puede ser una taquicardia Claro, sinusal, ¿cierto? No habían indicadores que nos dijeran que efectivamente podríamos estar cursando con uno de estos cuadros. ¿Ahora sí o no? ¿Vamos al tratamiento entonces? Bien, entonces ya tenemos identificada la taquiarritmia paroxística supraventricular y vamos al tratamiento. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a este ciudadano? O sea, lo que le ofrecimos también en primera instancia fue lo que dice el algoritmo de la AJA, la maniobra vagal. Que nosotros conversábamos un poco y era cualquier valsalva. ¿Ya? Pero también hablábamos de qué no hacer. O sea, también está el masaje carotidio, que en realidad nunca ha sido masaje, por todo el tema del desprendimiento de la placa de ateroma y esas cosas. ¿Qué más tenemos? La presión ocular, que tampoco se realiza, ¿sí? Por problemas de desprendimiento de retina. Y eso, pues, aplicamos la maniobra vagal y luego, como no tuvimos resultado, administramos los 6 miligramos de adenosina. Vamos un poco entonces a la terapia farmacológica. ¿Cuál es la recomendación, Nacho, para poder administrar o qué medicamentos considerar para tratar una taquiarritmia de correrse estrecho, regular, estable?
Bien. Bueno, principalmente la consideración que hay que tener siempre a partir de la primicia, que la mejor droga es la que no ocupamos, por supuesto, ¿cierto? La que siempre va a quedar ahí en su envase original. Entonces, una taquicardia de complejo estrecho que esté estable, podríamos iniciar nuestra terapia farmacológica después de haber intentado la maniobra vagal, ¿cierto? Administrar 6 miligramos de adenosina vía endovenosa. Bien, súper. Sí. Sí que no existen algunas contraindicaciones como el asma, que es una de las contraindicaciones para El broncoespasmo. el broncoespasmo. Sí, es regular. Sí. Exacto. Es súper seguro el uso de la adenosina. Sin embargo, igual hay que hacer ese par de preguntas. Es una droga maravillosa, ¿ya? En las manos equivocadas, por supuesto, siempre un alma mortal. Bien, entonces, es una droga maravillosa. Ya, muy ¿Seguimos buena hablando droga. de adenosina Sí, o nos seguimos- pasamos aquí? Seguimos hablando de No, que adenosina. con tanto concepto de droga maravillosa pensé que nos habíamos ido por el lado de los Sí, psicotrópicos. Sí, eso también Los opiáceos. puede confundirse ya, con esas cosas medias naturales. Ya, Ya, pero la adenosina concentración. es una droga bastante segura. Ya, y su mecanismo principal lo que hace es que bloquea un mecanismo de reentrada, ya, y de esa forma convierte la arritmia que está subyacente, ¿cierto? Sí tiene consideraciones súper especiales para su administración. Debemos recordar que la vida media de esta droga es extremadamente corta. Ya, por eso hay que tener una consideración especial y muy importante al momento de administrarla. El acceso venoso, ojalá en medida de lo posible, lo más proximal, ¿cierto?, hacia el corazón. Y siempre administrarla en conjunto con un bolo de suero fisiológico conectado desde ya a una llave de 3 pasos abierta en todas sus direcciones. Claro. ¿Cierto? Idealmente también por 2 operadores y que exista un grado de coordinación antes de quién va a administrar el medicamento, seguido por el bolo de Por el bolo de solución solución fisiológica. Exacto. Y por supuesto, después de la administración, elevar la extremidad para que la gravedad también nos ayude a ese retorno venoso para que pueda llegar al corazón donde tiene que generar su efecto. Claro, ¿y qué es lo que vamos a ver además? Bueno, antes tal vez del qué vamos a ver, ¿qué cosas tenemos que decirle que va a sentir al paciente? Porque tampoco es tan grata la sensación, al menos desde el punto de vista del paciente. Exacto, eso es sumamente importante no solo en la administración de adenosina, sino que en cualquier droga, ¿cierto? Si las condiciones del paciente lo permiten, por supuesto, siempre explicarle qué es lo que puede sentir, qué es lo que puede pasar y que por supuesto esté dentro de lo tranquilo que pueda estar. ¿Ya? Es súper importante que pueda sentir un calor intenso en el rostro, ¿cierto? Además de que además puede sentir dolor al pecho, ¿ya? Y una sensación de falta de aire angustiante, y muchos la describen incluso como que sienten, abro comillas, que el corazón se les detiene. Como un golpe alguna Claro, por supuesto, nunca traten de decirle al paciente, ¿sabe qué? Va a sentir como que el corazón se le va a detener. Ya, yo creo que eso sería fatal y nadie querría administrarse la droga. Ya, pero muchos pacientes lo describen de esa forma. Bien, el efecto esperado de la droga, nosotros lo podemos ver a los pocos segundos. Ya, pero también deberíamos tener la consideración de que si no convierte el ritmo allá a los 3 minutos, ya deberíamos pensar en una segunda dosis de adenosina, esta vez en 12 miligramos. Considerando que en esos 3 minutos vamos a seguir evaluando al enfermo, ¿cierto? Por supuesto, y seguimos en un escenario de paciente estable, Por supuesto, la taquiarritmia, QRS estrecho. La evaluación de la estabilidad o de la inestabilidad más bien es una evaluación que debe hacerse constantemente tras cada intervención que nosotros hacemos con los pacientes. ¿Mm? Porque nada nos asegura que administrarle adenosina no nos torne a un paciente que se convierta inestable. Claro. Entonces, siempre tenemos que estar haciendo una evaluación constante y por supuesto siempre privilegiando también el ABC. Ya, entonces fracasamos con los 6 miligramos, vamos por los 12. Uh-huh. Misma técnica de administración, Exacto, misma la misma consideración. técnica de administración, exactamente las mismas consideraciones. Digamos que fracasamos con las 12. Fracasamos con las 12. Sí. ¿Qué nos queda después de eso? Bueno, después... Arrancar. Claro, considerar Llamar al experto. llamar al experto. Bueno, siempre vamos a poder considerar el uso de otras drogas, ya considerar quizá el beta bloqueo o el uso de calcio antagonista, siempre considerando lo que nosotros tenemos para ofrecer en forma de tratamiento y también la experiencia que tengamos con el uso esta droga últimamente mencionada, ¿ya? ¿Qué experiencia tenemos con beta bloquear a un paciente con este tipo de arritmia, ¿cierto? ¿Qué experiencia tenemos y qué consideración especial a lo mejor debemos tener con el uso también de los calcio antagonistas? Claro. Eso es interesante porque
La adenosina es una droga segura en términos de que no tiene efecto acumulativo Exacto. en su condición por su cinética como droga. Se produce de forma endógena. Claro, versus dejar un enfermo completamente beta bloqueado, después hacer bloqueo de canales calcio agonista, etcétera, sí nos va a hacer un efecto acumulativo, con vidas medias mucho más prolongadas. Creo que también hay que mencionar que el compañero está vivo. No fue necesario los 12 miligramos de adenosina. Fue todo un éxito que nos motivó a hacer este podcast. Le mandamos un saludo desde aquí para que nos siga escuchando. Sí. Bien, terminemos entonces, cerremos este episodio. ¿Con qué aspectos centrales se tienen que quedar aquellas personas que nos están escuchando y que de pronto se van a ver enfrentados a evaluar pacientes con sensación de palpitaciones y cómo poder hacer una aproximación gracias al algoritmo que nos ofrece la AJA en el ACLS? Exacto, la consideración, a mi juicio, más importante que nosotros debemos tener es siempre hacer una correcta evaluación de los criterios de inestabilidad y definir de buena manera si el paciente está estable o está inestable, porque eso en definitiva nos va a dar las líneas a seguir conforme al tratamiento. Si seguimos un tratamiento inicialmente, como explicó Matías en un principio, con la estimulación del nervio vago, ¿cierto? Línea farmacológica o derechamente si el paciente está inestable y nos vamos por la línea eléctrica, ¿cierto? Entonces, la consideración que yo considero más importante es hacer una correcta y una exhaustiva evaluación de los criterios de inestabilidad del paciente y definir si está estable o está inestable. Perfecto. Desde ahí empieza hacia adelante, digamos, el resto de la atención. Claro. Y tal vez si pudiéramos mencionar algunas cosas que vamos a hacer con el paciente después de tener éxito en la cardioversión farmacológica. Decir, después de que le administramos adenosina o el beta bloqueo o los agonistas de calcio, ¿qué cosas deberíamos hacer con el paciente? Perfecto. Bueno, siempre llevar el registro gráfico de la monitorización electrocardiográfica para notar la conversión del ritmo, ¿sí? Y posteriormente volver a hacer una evaluación total y absolutamente completa, incluyendo un control de signos vitales completo. Más la toma de un electrocardiograma para registrar y ver que no hayan algún otro tipo de alteraciones en ese corazón, principalmente alguna alteración en el segmento ST. Claro, que de pronto puede haber algún proceso isquémico que esté detrás de este punto, y lo otro es que hay un porcentaje menor de taquicardias paroxísticas supraventriculares que no necesariamente van a salir a un ritmo sinusal, sino que pudiesen salir a otras taquiarritmias de origen supraventricular, preponderantemente fibrilación auricular. Entonces, hacer la evaluación completa y el electrocardiograma nuevamente va a ser nuestro mejor amigo. Exacto, siempre el electrocardiograma es un amigo en tu camino y en tu evaluación. Un amigo en tu evaluación. Don gracias. Sí. Vamos a terminar este súper buen episodio. ¿Cómo lo pasaron, chiquillos? Bien, la verdad es que pudimos desglosar parte del algoritmo de ACLS, de las taquiarritmias. Si bien el escenario fue como un poco al principio para la chacota, no pensábamos que íbamos a terminar administrando adenosina al compañero, pero al fin y al cabo lo manejamos según el protocolo y la verdad es que resultó bien para el colega. Ahora está de alta en su casa. Sí. Bien. Sí, yo en lo personal me sentí bastante bien haciendo este programa. De hecho, los dejo invitados desde ya a mi propio podcast. Urgencia 24/7. 23. No, pero te va a ser urgencia 12 nomás. 12 nomás. Ya no, 24 porque también tenemos que descansar y todo eso. No, de verdad, para mí ha sido muy grato. Podríamos desglosar entonces después tal vez un ritmo rápido inestable, porque hoy día vimos la rama solamente de la estabilidad y esperamos entonces poder tener después otro tipo de conversaciones. Hay varios temas que me gustaría poder discutir y conversar con ustedes. Perfecto. Chiquillos, ¿les gustaría dejar tal vez alguna forma en que las personas los puedan contactar? Redes sociales, correo electrónico, si es que les gustaría. No. No. No, muy bien. Las miradas fueron esclarecedoras. No. Bueno, si quieren compartir algún brebaje ancestral, algún destilado, eso sí podría llegar a conversarse. Sí. Bien, cerramos así este muy poco serio, pero entretenido episodio de Emergencia 24/7. Qué buen episodio y buena conversación desarrollamos junto a Matías y a Ignacio. A ti te dejo la invitación para que nos veamos la próxima semana acá en Emergencia 24/7.